Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Este video es una vez más para dejarles las explicaciones de la clase de gestión financiera. El día de ayer en la tarde tuvimos clase. No obstante, al parecer hay problemas con la conexión a Internet. No sé qué pasa específicamente en ese horario los días lunes, porque la verdad, aunque como les dije ayer, yo sé que ustedes me están obviamente confirmando la información de manera real, y que evidentemente se están presentando interferencias en la comunicación. Pues lo cierto es que al parecer en otros días y con otros grupos pues no se ha presentado ese inconveniente, razón por la cual estamos revisando a ver qué es lo que sucede. Los días lunes específicamente he estado llamando a la empresa que me provee el servicio de Internet para que me valide revisando la red, porque la verdad no encuentro como una explicación razonable. Lo cierto es que me conectaba desde la red de la casa, desde la red del celular, y bueno, al parecer no funcionaba. En ese orden de ideas y dicha esta explicación, les voy a comentar que les voy a dejar en este video la información de la clase de ese día. Es importante que revisen este video hasta el final, porque esta es toda la información que veríamos ese día en clase y que ustedes necesitan para validar el cumplimiento de los objetivos del módulo. Así que, por favor, revisen el video. Cualquier inquietud me la hacen saber. Puede ser a través del foro de consultas de la plataforma Moodle, puede ser a mi correo electrónico, a mi WhatsApp, cualquier mecanismo donde nos podamos comunicar. Por otro lado, también les propongo, mientras se normaliza el proceso, igual vamos a seguir haciendo el intento todos los lunes a las 6:30 de la tarde de conectarnos para revisar los temas de clase. No obstante, si continuamos con ese proceso, les propongo que puede ser 2 días a la semana, puede ser el mismo lunes a las 5 de la tarde y el jueves a las 5 de la tarde, nos reunamos a un espacio de preguntas, de sugerencias a través de la plataforma, puede ser de Zoom, yo ya les enviaría el enlace, para que nos podamos conectar de pronto una hora antes y en un espacio de 40 minutos, una hora, resolverles inquietudes sobre la información que les estoy dejando en la plataforma Moodle a través de estos videos. Esa es una forma de compensar, digamos, las clases, las sesiones donde no alcancemos a resolver todas las dudas. Para eso es muy importante que ustedes observen estos videos, que ustedes conceptualicen, que ustedes estudien, analicen la información de la plataforma para que en esos encuentros podamos llegar a solucionar dudas. Entonces, dos cosas. La primera, nos seguimos viendo de todas maneras los lunes a las 6:30 de la tarde en el encuentro sincrónico, si Dios lo permite, esperando que se mejore el tema del Internet, de la conexión a Internet y podamos hablar tranquilamente. Y la segunda, ofrecer la oportunidad de que los martes y los jueves, puede ser a las 5 de la tarde, nos conectemos con quienes puedan para solucionar las dudas que quedan después de ustedes haber visto los videos y haber leído los documentos. Quienes no puedan en ese horario, nos vemos los lunes a las 6:30, y quienes definitivamente no alcanzan, pues me contactan por el celular o por la plataforma a través del foro de consultas. Ok, igual esta información se las dejaré en un aviso en el foro también de la plataforma, en el foro de avisos, que les llegará a sus correos electrónicos. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la información de la que estábamos hablando ayer en la plataforma Zoom y también acerca de la retroalimentación de las lecturas. Entonces, hasta ahora hemos hablado de esas generalidades de las finanzas, de la gestión financiera, del hacer de la gestión financiera, que ya saben que tiene que ver con la consecución de los recursos y la administración de esos recursos, la revisión de las políticas del entorno, políticas fiscales, monetarias, cambiarias, en fin, del país, la revisión y el control de presupuestos y evidentemente la generación y análisis de la información financiera. Con base en eso se toman decisiones a futuro donde se está marcando, obviamente, los caminos por los cuales la organización se va a dirigir en términos económicos y financieros. Cuando hablamos entonces de gestión financiera, tenemos que remitirnos. Una vez tenemos claro toda esa operacionalidad y toda esa funcionalidad del hacer del gerente financiero, empezamos a hablar de unos conceptos particulares. El primero de ellos son las decisiones financieras. Les decía, decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de operación. Esas decisiones de inversión, de financiación y de operación
tienen una relación directa con ciertos elementos de los estados financieros y obviamente funcionan en conjunto, es decir, van atadas, van de las manos, van ligadas unas con otras. Entonces ahí es importante tener presente que si bien es cierto, cada tipo de decisión está relacionada con un área de los estados financieros, también es importante tener presente que no las podemos analizar de manera individual como si fueran islas separadas, porque una empresa es un todo. Y hay otro tipo de decisión financiera, que es una cuarta, que va mucho más allá, y es la decisión de distribución de dividendos o de utilidades a los socios de la compañía y que se hace cada año normalmente. Dicho esto, entendíamos también o abordamos también el tema del sistema financiero como un elemento fundamental en el hacer del gerente financiero y del área financiera de las organizaciones. Porque el sistema financiero como canalizador de recursos distribuye esos recursos entre quienes tienen exceso de dinero y necesitan evidentemente invertirlo y generar una rentabilidad y quienes necesitan ese dinero, ¿sí? Y que necesitan unos recursos para realizar sus proyectos, el tema del consumo, en fin. Entonces, el sistema financiero es una herramienta para el administrador financiero. ¿Por qué? Porque a través de él puede, bien sea llevar recursos para generar dinero o bien sea conseguirlos para plantearse proyectos, reposición de activos, la operación diaria de la compañía, en el tema del capital de trabajo, en fin. Entonces, es importante conocer ese sistema financiero. Yo les dejé un video la semana pasada para que por favor lo revisen, donde les explico un poco cómo funciona el sistema financiero. No obstante, vamos a profundizar un poquito. Aquí les voy a compartir un momento la pizarra para contarles más o menos cómo está constituido el sistema financiero en Colombia. Entonces, cuando estamos hablando de sistema financiero, decimos lo siguiente. Tenemos que el sistema financiero son un conjunto de herramientas, un conjunto de métodos, de productos, herramientas, espacios virtuales que evidentemente permiten, como les decía ahorita, esa canalización de los recursos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de sistema financiero, hablamos de un espacio que es intangible y que está compuesto por una serie de entidades. Se los decía la clase pasada. Y ahí, por favor, revisen un documento que se llama Marco Jurídico del Sistema Financiero, que está en la plataforma, y ahí está la composición del sistema financiero en Colombia de manera específica. También se los mostré en el video que les subí la semana pasada, donde les explicaba elementos acerca de ese tema. Ahora, el sistema financiero está dividido en 4 mercados. Mercado monetario. Por otro lado, tenemos el mercado de capitales. Por otro lado, tenemos el mercado de divisas. Y por otro lado, tenemos los otros mercados. Otros mercados. Ahora, en el mercado monetario básicamente se mueven las tesorerías, grandes tesorerías, se mueven obviamente operaciones con el Banco de la República, ¿sí? Y en general se mueven otros dineros. En el mercado de divisas, pues obviamente ya sabemos, son dineros que ya sabemos que para que una moneda sea considerada divisa debe tener unas condiciones particulares, básicamente que sea de aceptación mundial, es decir, que usted como al obtener esa moneda la puede utilizar en cualquier parte del mundo para hacer negocios, compras, en fin, y que provenga de una economía muy fuerte. Es el caso del dólar, el caso de la libra, el caso del euro, ¿sí? Y los otros mercados monetarios son mercados de instrumentos financieros un poco más especializados, que la verdad es que no pertenecen mucho a este módulo. Ustedes ya lo verán después en su momento, puede ser cuando vean finanzas corporativas y mercado de valores, en fin. Pero nos vamos a concentrar un poco en este mercado de capitales. El mercado de capitales es el mercado, el sistema financiero que tenemos normalmente, el que normalmente concebimos en el día a día. En ese mercado de capitales tenemos obviamente 2 tipos de mercados, ¿sí? El mercado intermediado y el mercado no intermediado.
no intermediado. Esto pasa en el mercado de capitales, ¿sí? Voy a borrar estos que tenemos aquí para que podamos comprenderlo de una mejor manera. Entonces tenemos mercado de capitales, que como les digo está conformado por el mercado intermediado y el mercado no intermediado. Ahora, el mercado intermediado es el que está compuesto por la banca normal, establecimientos bancarios, compañías de financiamiento comercial, en fin, esas entidades que se dedican a captar y colocar dinero. Y la característica de este mercado es que el intermediario, es decir, el banco, responde patrimonialmente por el dinero de las personas. Es decir, por ejemplo, yo puedo ir a llevar un dinero, invertirlo en un CDT en un banco y el banco me responde por ese dinero. Y yo no me tengo que preocupar por a quién le está prestando el banco ese dinero, porque es una política del banco y él simplemente a mí me responde por el dinero que yo le llevé. Es decir, responde patrimonialmente por ese dinero. Hay un intermediario que responde por él. Entonces, el mercado intermediado, como les digo, se dedica a captar y a colocar dinero y hoy en día a prestar una cantidad de servicios financieros. En el video que les subí la semana pasada sobre el sistema financiero, les estoy explicando claramente de qué se trata cada uno de esas acciones. Por favor, revísela. Y en el mercado no intermediado tenemos el mercado de valores, ¿sí? O el famoso mercado bursátil. Aquí en este mercado de valores es donde funciona la bolsa de valores, ¿sí? Es decir, aquí tenemos como parte de ese mercado unos inversionistas y unos emisores. ¿Quién es el inversionista? Es esa persona, empresa, estado, familia que tiene unos recursos y los quiere invertir en un tipo de instrumentos financieros, es decir, en unos productos financieros que generen mayor rentabilidad. Por eso el riesgo ahí es más alto. Por eso ahí quien responde patrimonialmente es el emisor, es decir, quien le vende los títulos. Es decir, el inversionista es quien tiene ese dinero para comprar títulos y el emisor es quien tiene los títulos y los saca a la venta. Un emisor puede ser un vendedor de acciones, de bonos y papeles comerciales. Estas grandes empresas que cotizan en bolsa son emisores. Y allí se encuentran con inversionistas para poder hacer transacciones entre ellos dos, obviamente ayudados por unos comisionistas de bolsa. Entonces, cuando usted como empresa necesita financiarse de una manera distinta a un crédito con un banco o a un crédito de fomento y usted tiene la solvencia económica y financiera suficiente para hacerlo, usted lo que puede es ir a la bolsa de valores, obviamente con unos permisos previos de la superintendencia, del Estado, en fin, para poder empezar a emitir títulos valores, es decir, a vender pedacitos de su propiedad, en el caso de las acciones, o a conseguir dinero prestado a través de los bonos. Entonces, ahí usted consigue recursos para trabajar, usted entrega la acción y el inversionista le da un dinero por esa acción, ¿sí? Y cuando usted es inversionista, pues obviamente puede conseguir esos títulos también en ese mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que como ustedes observan, la diferencia entre mercado intermediado y no intermediado radica básicamente en el riesgo. Porque aquí en el intermediado, pues usted simplemente se contacta con el banco y el banco le presta los servicios, le ofrece productos financieros y le garantiza que le va a responder por ese dinero. Mientras que en el mercado no intermediado, la bolsa de valores es simplemente una plataforma, una empresa que sirve para, como dice su nombre, intermediar entre inversionistas y emisores. Pero es aquí el emisor quien responde por el dinero. Es decir, el negocio es más riesgoso. Y ahí nace un principio de las finanzas. Les voy a decir hoy algunos principios de las finanzas, ¿sí? Cuando hablamos de esos principios de las finanzas, hay que entender algunos elementos que ustedes como gerentes financieros deberán mantener siempre presentes. Primero, a mayor rentabilidad,
mayor riesgo. Es decir, siempre, siempre, siempre que ustedes obtienen que la tasa de rentabilidad sube, el riesgo también. Por eso la rentabilidad en este mercado no intermediado es mucho mayor que la rentabilidad en el mercado intermediado. Por eso cuando usted va a un banco, a un CDT, por ejemplo, usted dice, no, es que pagan un poquito. Claro, pagan un poquito porque el CDT tiene una tasa de riesgo muy bajita. A usted le van a responder por ese dinero sí o sí. Entonces, cuando a usted le parece que es muy bajito y usted tiene un nivel de tolerancia al riesgo alto, pues lo que se recomienda es que se vaya para el mercado no intermediado como inversionista, consiga un comisionista que lo asesore y puede invertir en unos instrumentos financieros que le generan, obviamente, mayor rentabilidad, pero también mayor riesgo. Entonces, siempre piensen, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Lo segundo es que obviamente hay que maximizar el valor de la empresa a través del tiempo, ¿sí? Valor de la empresa a través del tiempo. Es decir, la empresa cada vez tiene que valer más, ¿sí? Tiene que estar manteniendo una capacidad de poder adquisitivo alta, el dinero tiene que estar valiendo cada vez más, es decir, su patrimonio tiene que estar creciendo de una manera saludable. Entonces, cuando estamos hablando de estos principios, es importante mantener claro cuál es el resultado de esas decisiones que estamos tomando. Y recuerde que a usted, como gerente, lo contratan para tres cosas: para garantizar la supervivencia de las organizaciones, para garantizar que esas organizaciones crezcan y para garantizar que sean rentables. Y cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de que la empresa tiene que cumplir con todos sus compromisos, es decir, tiene que superar las expectativas de todos los interesados en ella y le tiene que quedar para crecer. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito de ese concepto de rentabilidad. Cuando estamos hablando de rentabilidad, tenemos que tener claro qué es el concepto, es decir, a qué nos referimos cuando hablamos de rentabilidad. La rentabilidad es distinto, ojo, es distinto a utilidades. Una empresa puede generar utilidades y puede no ser rentable. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo las expectativas de los interesados en ella. Recuerden que ¿quiénes son los interesados en ella? El Estado interesa que paguen impuestos, que generen obviamente un tema de responsabilidad social, en fin. Los bancos les interesa que les paguen también o que inviertan en ellos. Los trabajadores también. Los proveedores, ¿sí? También, los clientes también, ¿no? Y en general toda la sociedad que de una u otra manera tenga vínculo con la compañía. Entonces aquí tenemos que tener presente que una empresa es rentable cuando garantiza que superó las expectativas de todas estas personas, incluyendo los socios, ¿sí? Es decir, cuando yo pago mis impuestos a tiempo, cuando pago mis obligaciones bancarias, cuando le pago lo justo y tengo bien a la gente que trabaja conmigo, cuando le pago a tiempo a mis proveedores, cuando a mis clientes les ofrezco productos y servicios de calidad y a buen precio, cuando le doy a los socios lo que esperan del retorno sobre la inversión, estoy diciendo que soy rentable. Antes no. E incluso si cumplo con todo esto y queda para crecer, porque si no me queda para crecer, todavía no soy rentable. Es decir, si le cumplí a todos ellos, pero no quedó para crecer, pues estoy trabajando para que me vean y la empresa tiene que crecer. Es decir, que si a mí me quedaron 1.000 pesos de utilidades, por ejemplo, ¿sí? Y los socios estaban esperando esos 1.000 pesos y se los entregué al socio, pues el patrimonio no creció. Entonces, ahí todavía no soy rentable. Yo soy rentable cuando garantizo las expectativas o las supero las expectativas de todos estos interesados en la compañía. Por eso es importante entender ese concepto de rentabilidad. Rentabilidad no es únicamente generar utilidades. La rentabilidad tiene que ver con cumplir, suplir, superar todas las expectativas de los interesados en mi compañía y garantizar que me está quedando, obviamente, para crecer. Ahora, desde el punto de vista financiero, hay unos elementos para validar ese concepto de rentabilidad. Y ahí vamos a empezar a hablar un poquito de esos temas. Para eso los voy a invitar a revisar la estructura de los estados financieros. Aquí las vamos a hablar un poquito, sin embargo, es importante que ustedes se regresen un poco a sus estudios de contabilidad
contabilidad financiera y analicen, refresquen en su mente los conocimientos que tienen alrededor de la composición de los estados financieros. Cuando vamos a mirar el estado de situación o el balance general, tenemos que tener en cuenta entonces esa composición, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos es que está conformado por unos activos, por un pasivo y por un patrimonio. Lo vamos a analizar a la luz de la rentabilidad y de las finanzas. Entonces, cuando hablamos de activo, estamos hablando obviamente de decisiones de inversión. Y aquí estamos revisando entonces esa composición. Decimos que tenemos unos activos que son corrientes. Y los activos corrientes, recuerden que son esos que puedo convertir en efectivo en un plazo inferior a un año. Es decir, el dinero que tengo en banco, el dinero que tengo en caja, el dinero que tengo en cuentas por cobrar, el dinero que tengo en inventarios. Es decir, puedo convertirlo rápidamente en efectivo, ¿sí? Y obviamente genero unos indicadores para revisar cómo se comportan esos activos, ¿sí? Ahora, cuando miro los activos no corrientes, me estoy refiriendo básicamente a la propiedad, planta y equipo. Es decir, aquí hay una característica fundamental y es que esta propiedad, planta y equipo los tengo para el desarrollo del objeto social del negocio. Es decir, no están disponibles para la venta y obviamente son generadores de riqueza. En teoría son generadores de riqueza. Es decir, usted no puede estar comprando activos que no le van a producir, que no le van a generar dinero. Es decir, que en general los activos normalmente le están generando utilidad operacional. Si usted tiene activos que no le generan utilidad operacional, es que son activos improductivos y usted no los debería tener en su compañía. Esa utilidad operacional desde las finanzas la conocemos como la UAII, utilidad antes de impuestos y de intereses. UAII, ¿sí? Esos activos me tienen que generar utilidad operacional. Si esos activos no me generan utilidad operacional, debería venderlos porque no funcionan para mi empresa. No es, digamos, sano que tenga ese dinero ahí estancado. Por ejemplo, que el local que está desocupado hace 6 meses o hace un año, que, por ejemplo, la maquinaria que no estoy utilizando, que el 100% de mi capacidad instalada solamente estoy usando el 60%, entonces debería vender ese otro 40% porque es dinero estancado y no me está generando utilidad operacional o UAII, utilidad antes de impuestos y de intereses. Ahora, también hablando de esas decisiones de inversión, recuerden entonces que en honor a esto, con base en esto, hay que tener en cuenta que la mayor inversión de mi compañía debería estar concentrada en los activos que me generan utilidad operacional, ¿sí? Ahora, por otro lado, cuando hablamos de los pasivos, también tenemos pasivo corriente y pasivo no corriente. Igual que los activos, el pasivo corriente es ese pasivo que yo tengo que pagar en un plazo inferior a un año. Básicamente tengo ahí los trabajadores, porque lo único que se me demora más hoy en día pagarle a los trabajadores son las cesantías y se pagan cada año el 14 de febrero. Bancos con créditos a corto plazo, ¿sí? Con sobregiros, créditos menores a un año. Proveedores, normalmente es a ellos a los que les pago en el corto plazo. Y el activo no corriente normalmente tiene que ver con obligaciones financieras a largo plazo, es decir, plazo superior a un año. Con esto de los pasivos quisiera también profundizar en algo y es que tengo que tener en cuenta muy claro cómo es que me estoy endeudando. Es decir, si yo tengo una financiación a corto plazo, es porque voy a hacer una inversión a corto plazo. Y si tengo una financiación a largo plazo, es porque voy a hacer una inversión a largo plazo. Es decir, yo no puedo financiar a corto plazo, ¿sí?
para invertir a largo plazo, porque voy a tener que pagar muy rápido esta financiación y el retorno de la inversión se me va a demorar mucho, porque es a largo plazo. Entonces, financiación corto plazo con inversión corto plazo. Es decir, yo consigo normalmente dinero para invertirlo, cuando estoy hablando del tema financiero, del tema organizacional, del tema empresarial, ya sea invertirlo en inventarios, en cartera, en fin, en lo que sea, pero lo estoy invirtiendo, porque ese inventario, esa cartera es activo y el activo son inversiones. Entonces, no importa en qué lo vaya a invertir, si es de corto plazo, me financio a corto plazo. Es más o menos como cuando decimos que una persona utiliza la tarjeta de crédito para pagar el mercado a 12 meses. Pues el mercado se lo consume en 15 días y se va a demorar 12 meses pagándolo. Eso no es correcto financieramente, ¿sí? Lo mismo pasa con las empresas. Si yo me voy a financiar en el corto plazo, es porque lo voy a invertir en el largo plazo. Y si me voy a, en el corto plazo, perdón, si me voy a financiar en corto plazo, es porque lo voy a invertir en el corto plazo. Y si me voy a financiar en el largo plazo, es porque lo voy a invertir en el largo plazo. Es decir, por ejemplo, yo voy a hacer una construcción de un edificio, pues obviamente no me puedo invertir en el corto plazo porque mientras construyo ese edificio, vendo los apartamentos y obtengo el retorno, ya el banco me va a estar cobrando. Entonces necesito financiarme a largo plazo porque la inversión me va a empezar a generar recursos también en el largo plazo. Y en el patrimonio, obviamente, tenemos las cuentas de capital, utilidades del ejercicio y algunas cuentas de superávit. Aquí es importante tener en cuenta algo. Desde las finanzas, a usted como gerente financiero le debe importar, le debe interesar la capacidad que tiene la empresa para generar dinero y poder desarrollar sus operaciones. Es decir, que por ejemplo esta cuenta de superávit o valorizaciones no le está generando dinero en este momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted compra un lote y ese lote se le valorizó, usted solamente va a poder utilizar ese dinero de la valorización cuando venda el lote, ¿sí? Entonces no le está representando dinero que se mueva en la compañía. No es que no sea importante, pero desde el punto de vista financiero no le va a generar recursos a usted hasta que no lo venda, ¿sí? Por ejemplo, el valor de una marca. La marca de la empresa tiene un valor, pero usted no puede lucrarse de ella sino a través de la operación, es decir, no va a vender la marca para obtener dinero y trabajar, porque se quedaría sin ella y la necesita. Entonces aquí es importante tener en cuenta el capital y las utilidades, utilidades del ejercicio o utilidades retenidas. Esto desde el punto de vista de decisiones de inversión y de decisiones de financiación. Ahora, vamos a hablar un poco de las decisiones de operación. Para eso nos vamos a centrar en el estado de resultados. Estado de resultados. La composición del estado de resultados, pues sabemos que son ingresos menos costos. Esto me va a dar una utilidad bruta menos gastos operacionales. Esto me va a dar una utilidad operacional. Y si se acuerdan cómo se llama desde el punto de vista financiero, que se los dije hace unos minutos, en términos financieros, esto es la famosa UAII, es decir, utilidad operacional, utilidad antes de impuestos y de intereses, ¿sí? UAII. A esto le sumo los otros ingresos recuerden que es lo financiero, le resto los otros egresos, que recuerden que los otros egresos son esos valores que yo pago por conceptos financieros también, intereses, comisiones, en fin, sanciones, en fin, y eso me da la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. A eso le resto la provisión para impuesto de renta y eso me da la utilidad neta. Entonces, aquí están reflejadas las decisiones de operación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hacer del día a día en mi compañía, es decir, a cómo estoy vendiendo, cuánto me cuesta eso que estoy vendiendo, cuál es la generación de utilidades, cómo son los gastos operacionales de ventas y de administración, en fin. Es decir, que cuando yo estoy analizando la productividad o la rentabilidad del activo, yo tengo que mirarla comparada con esta utilidad, ¿sí? Con la utilidad operacional. Esto es lo que conocemos como el ROI, retorno sobre la inversión, ¿sí? El retorno sobre la inversión
lo que me está diciendo es cuál es la capacidad que tiene mi activo para generar utilidad operacional. Capacidad que tiene mi activo para generar utilidad operacional. Ya hablaremos un poco de eso más adelante, pero es importante que lo tengan claro. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero para los socios? De aquí, de la utilidad neta, ¿sí? Dinero de los socios. Es decir, de aquí sale la distribución de utilidades para los socios. En este orden de ideas, es importante que tengan en cuenta algo. De aquí para arriba, es decir, regálenme un momento. De aquí para arriba tenemos los efectos regálenme un momento, ya les voy a mostrar. Aquí tenemos los efectos de la estructura operacional de la compañía. Aquí tenemos los efectos de la estructura operacional de la compañía. Aquí, en esto que está señalado con rojo, tenemos los efectos de la estructura operacional de la compañía. Y aquí, de aquí para abajo, tenemos los efectos de la estructura financiera de la compañía. Esta parte que está señalada con negro son los efectos de la estructura operacional de la compañía, es decir, la capacidad de mi compañía para generar recursos por el hecho de realizar su operación, comprar, vender, pagar empleados, en fin. Y de aquí para abajo, de la utilidad operacional hacia abajo, de la UA y hacia abajo, tenemos los efectos de la estructura financiera, es decir, los resultados de haberme endeudado, ¿sí? Entonces es importante entender que esa utilidad operacional es la que divide el estado de resultados en dos, esa U, A y I, en estructura operativa y estructura financiera. ¿Y por qué es importante? Porque me permite analizar la compañía desde dos ópticas. Por ejemplo, hay compañías que son muy buenas en su operación, es decir, son muy rentables operativamente hablando, tienen un muy buen ROI, ¿sí? Tienen un muy buen ROI, pero cuando las vamos a mirar desde el punto de vista financiero, le han pagado muchísimo dinero en intereses a los bancos y entonces son compañías que tienen muy buena utilidad operacional, pero muy poquita utilidad neta, porque generaron muy buen dinero cuando hicieron su operación, fueron rentables con sus activos, ¿sí? Pero cuando fuimos a mirar lo que quedó de utilidad neta, resulta que se lo pagamos todo a los bancos o a los socios. Por eso a veces el socio dice, oiga, pero si tanta plata, si vendo tanto y tengo una rentabilidad, un margen del costo alto, es decir, una utilidad bruta alta, una utilidad operacional alta, ¿dónde está el dinero? Pues está en lo que usted de pronto le está pagando a los socios, ya tiene que ir a mirar cómo pactó con ellos esa tasa para pagarles, ¿sí? O le está pagando mucho a los bancos y hay que mirar qué tasa de interés pactó con ellos. Entonces es importante que tengamos presentes esos elementos cuando estamos hablando del proceso de rentabilidad. Hasta ahí son esas bases iniciales de las finanzas, esa información inicial, como ya lo saben, decisiones de inversión, decisiones de financiación, decisiones de operación y dónde las encontramos. Espero en la próxima clase o en un próximo video dejarles más información al respecto para que ustedes vayan conceptualizando la información. Un abrazo, cuídense mucho y que estén muy bien.